Hola, ¿qué tal chicos? El tema del día de hoy es el agua en el mundo de la química. Esta es la unidad número 2 de nuestro libro. Bien, al agua, o también conocida como H2O, tenemos nosotros su estructura y su composición. Bien, estas son sus moléculas. ¿Y qué nos dice del agua? Que es una sustancia triatómica, es decir, que está compuesto por 3 átomos. Como ven, 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Están unidos mediante enlaces covalentes. Tenemos nuestros enlaces covalentes. Y también nos dice que la carga negativa en el extremo donde se encuentra el oxígeno es esta. Entonces esta va a estar con carga negativa. Y los 2 hidrógenos van a poseer cargas positivas. Es por esto que como tienen cargas diferentes se van a atraer. Se atraen de ambos lados. Y es así como se formula el H2O. Ahora sí vamos a ver tanto sus propiedades físicas como sus propiedades químicas. Dentro de las propiedades físicas nosotros tenemos su estado físico y se dice que el agua en la naturaleza se presenta en 3 estados de agregación, como ustedes conocen: el estado líquido, el estado sólido y el estado gaseoso. Aparte de eso, nosotros tenemos el color, el sabor y el olor. Lo he puesto uno seguido de otro porque son fáciles de deducir. En este caso, nosotros decimos que el agua es incolora y eso quiere decir que no tiene color. Es insabora, es insípida, que no tiene sabor, y tampoco el agua es inodora porque no tiene olor. Entonces son 3 cosas simples que nosotros podemos deducir del agua en sus propiedades físicas. Por consiguiente tenemos la densidad, y nosotros sabemos que la densidad del agua es 1 gramo sobre centímetro cúbico, como se muestra en la pizarra. Cabe recalcar que la densidad es esta, la que mostramos en pantalla o en pizarra, que es 1 gramo sobre centímetro cúbico, cuando se está a una atmósfera de presión. Tener muy en cuenta eso. Seguimos con el punto de fusión y el punto de ebullición. Todo esto basado según el nivel del mar. Entonces nosotros tenemos que el punto de ebullición del agua es a los 100 grados centígrados y el punto de fusión es a los 0 grados centígrados. Ebullición quiere decir cuando el agua ha elevado su total de temperatura, y fusión cuando ha llegado a su nivel mínimo de temperatura. Vamos con la siguiente, que es presión y temperatura crítica. ¿Y qué nos dice de esta? Que la presión crítica del agua es de 221 atmósferas y la temperatura crítica es de 373,85 grados centígrados. Por encima de estos valores tenemos el agua supercrítica. Por último, tenemos la tensión superficial, que nos dice que es de 72 dinas sobre centímetros a 20 grados centígrados, que disminuye significativamente al incrementarse la temperatura. Esto por el lado de las propiedades físicas. Ahora vamos a ver las propiedades químicas. Entre ellas tenemos la descomposición térmica. Bien, para nosotros entender lo que es la descomposición térmica, nosotros debemos partir del punto de ebullición. Sabemos que el agua, al elevar su total de temperatura, puede llegar a los 100 grados centígrados. Entonces, ahora vamos a ver la descomposición térmica se da al aplicar o al someter a temperaturas tan elevadas como, por ejemplo, de más de 2000 grados centígrados, y estas se pueden separar, es decir, que ya no van a estar unidas como una sola molécula de H2O, sino que ahora se van a separar y van a generar nuevos compuestos. Tenemos también la electrólisis. Bien, la electrólisis se da por la aplicación de corriente eléctrica a través del agua, es decir, que va generando un electrolito.
Y esto a su vez genera una descomposición y liberación del hidrógeno y el oxígeno. Estos dos se van a dar en estado gaseoso. Entonces nosotros nos vamos a fijar en la pizarra y tenemos dos moléculas de H2O o agua. Estas van a atravesar una corriente eléctrica. Tenemos aquí CE, que significa corriente eléctrica. Entonces se van a descomponer y ahora vamos a tener dos moléculas de hidrógeno, que el hidrógeno se presenta por lo general en estado gaseoso, más una molécula de oxígeno que también tenemos en estado gaseoso. Eso nos quiere decir la electrólisis. Otra de sus propiedades químicas es que el agua tiende a tener reacciones con los óxidos. Por ejemplo, y a su vez estos se transforman en hidróxidos. Por ejemplo, nosotros tenemos en este caso el óxido de potasio y esto es una solución. Sumado a una molécula de H2O que se presenta en estado líquido, que es el agua, vamos a tener nosotros un hidróxido de potasio. Como vamos a unir el óxido de potasio más del agua, vamos a tener una solución acuosa que se va a llamar hidróxido de potasio. Bien, otra reacción tiene con los metales, entonces vamos a darnos cuenta el por qué. Uno de los metales que nosotros tenemos es aquí el sodio, más el agua, el H2O, tenemos una solución acuosa de hidróxido de sodio. Esto se da porque al nosotros reaccionar con cualquiera de los metales, nuestro producto estrella, que es el agua va, como les decíamos anteriormente, se va a descomponer. Entonces en esta parte solo vamos a necesitar un OH y como se dan cuenta, uno de los hidrógenos va a estar separado de la solución acuosa, pero forma parte y por eso se llama hidróxido en sí. Por último, la última de las reacciones que tiene es con los no metales. En este caso tenemos la C, que dentro de los elementos químicos es el carbono, más el agua, o le añadimos agua y vamos a tener una solución acuosa de hidróxido de carbono. Si nosotros no conserváramos el hidrógeno sería óxido de carbono, pero como tenemos dos moléculas de hidrógeno que posee el agua, tenemos el hidróxido de carbono. Bien, esto ha sido todo por el día de hoy. No se olviden comentar, darle like y revisar la descripción del video que se deja cosas muy importantes. Gracias.